¿Qué es, Jorge Hernando, decir, me gustó mucho tu charla, Gustavo? Me gustaría empezar por ahí. Sí, me parece que hace un análisis muy contemporáneo de la crítica cinematográfica, pero ante todo me dio la impresión de que el planteamiento es para el arte en general, es decir, que logró una universalidad importante y un análisis muy profundo de lo que viene siendo la globalización, el papel que está desempeñando los medios, en la que estamos, sabemos ya que estamos en una guerra biológica y me parece que hace parte de una reflexión muy contemporánea. Jorge Hernando no se le oye bien. Ah, sí, aló, espérate, estoy con el 100% del audio. ¿Sí? Ya. ¿Sí me escucharon o Sí, sí, yo te escuché. Ah, bueno. Y bueno, perdón, Jorge, si nos silenciamos todos y solamente habla, es la única forma. Yo creo que es la posibilidad. No, es la única forma. Es sí, que el que hable, todos. es decir, todos se silencian y el que se le da la palabra prende el micrófono. Mejor. Ahí se soluciona todos los problemas de audio. Bueno, sí, en términos generales he visto, alcancé a ver una parte de la de Juan Guillermo, como siempre muy lúcido, y lo de Gustavo, pues, que pues tocó el tema pues, en la llaga, como se dice, al hacer una reflexión de lo que corresponde a la cultura universal en este momento, de que existe el problema de que está pasando toda la humanidad alrededor de la manipulación de los medios, el papel de la más media, el gran problema del siglo XXI, que es el mercado. El mercado es el que define los productos, y entonces logró hacer una idea muy global del problema crítico y de la crítica, que como siempre hemos dicho, la crítica está crítica. Listo, Germán. ¿Qué se nos hizo? Ahora, a partir de todos estos acontecimientos y esta pandemia, donde el elemento audiovisual está siendo tan manipulado, tan viciado, ¿cierto? Donde vemos una realidad que ya no podemos sino denunciar, y el papel de la crítica cinematográfica pues viene siendo apenas un grano de arena ante al problema general de la cultura en general, ¿cierto? Y creo que la situación está como para emprender acciones mucho más fuertes alrededor del papel del cine. Me gustó mucho estos mitos griegos, ¿cierto? Porque finalmente Batman y todos los superhéroes representan lo que es toda esta cultura de dioses y de seres alados. ¿Cómo vamos? ¿Se nos perdió Germán o qué? No, que me gustaría preguntarle a Jaime Ponce si esas figuras que nos está mostrando allí las va a rifar o tiene ya señalado a quienes nos va a regalar cada uno de los personajes con los que nos está humillando en pantalla. ¿Se están viendo? Yo pensé que no estaban viendo. No, claro, pues. No, es que les estoy cuadrando aquí para mostrarles un ratito a mis personajes invitados para la ponencia de mañana. Ya, ahí están. Con ellos mañana celebramos 80 años. Excelente, excelente. No, estos son de la colección privada. Están dentro de su caja original y no han salido. Ajá. Vaya el precio de la historia a ver si le dan algo. Vale, lo tendré en cuenta. Sí, claro, si tiene la caja vale más. Sí.
¿Qué se me hizo el maestro Alfonso? ¿Y Gustavo qué dice sobre la apreciación de Jorge Hernando? Sí, yo creo que, y dado las personas que en este momento nos encontramos aquí en este conversatorio, yo creo que un punto importante y que evidentemente en la charla que hice esta mañana no podía o no era para comentar en detalle, porque por ejemplo, comentaba que lo hemos hablado con Jaime Ponce y creo que también con Juan Guillermo, las reuniones de los ensayos de prensa, ya están más invitados los llamados influencers, ni siquiera es traducción, Joaquín también lo ha visto, Mauricio, están más invitados, eso ahora llamado influencers, que son los que dicen o los que repiten seguramente los pressbook, que no conocen nada de cine, ni les interesa ni quieren nada con la historia del cine, ni mucho menos, y que ellos tampoco tienen la culpa de ser parte de un engranaje del que ni se dan cuenta que son de un engranaje, que hace parte de un engranaje de lo que esta mañana en su charla comentaba Juan Guillermo, de los empresarios del espectáculo. Porque hoy en día como que cine y empresario de espectáculo, hablamos del gran cine comercial, va muy sinónimo. Y en ese sentido, pues lógicamente la crítica cinematográfica ha venido siendo desplazada, sigue siendo desplazada. No solamente es un fenómeno que pasó en el New York Times hace 20 años, etcétera, etcétera, sino que sigue en todas partes. En eso, Alfonso Molina, yo más de una vez le he oído esos comentarios de analizar esa situación, y creo que el problema no es solamente analizar la situación y vernos desplazados, vernos atomizados, arrinconados, sino, y lo decía también esta mañana, eventos como este pues cobran mucha más importancia de la que ya tenían el mismo evento desde que empezó a existir. Pero, y es mi pregunta para todos ustedes aquí, queridos colegas, compañeros, amigos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer con la crítica cinematográfica? ¿Cuál es que tampoco lo tengo muy claro? ¿Seguimos atomizados, seguimos arrinconados, seguimos siendo desplazados? Evidentemente que la crítica de cine no es quien escribe en un gran medio. No, pues evidentemente que no, sería un concepto muy reductivo de la crítica de cine. Pero también está desapareciendo, y los influencers o los que lleguen y otros están tomando ese puesto. Pero la crítica se mantiene. Aquí estamos. Perdón, Guillermo. Esta situación. Víctor y que tiene el micrófono, entonces está haciendo un ruido. Víctor, tienes el micrófono abierto. Ya, pero yo quiero dejar ahí y que sea como, me parece que este sí que es el sitio y el espacio para debatir y conversar, intercambiar ideas de qué hacer entonces en este momento cuando la situación de la crítica cinematográfica es esa. La vamos a dejar desaparecer. Yo creo que el mismo hecho de mantenernos tosudamente, valientemente, es significativo. Y entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan al respecto? Yo les digo, la ponencia del maestro Alfonso Molina de mañana toca muy bien ese tema, el de los influencers. Hubiera sido muy bueno, aunque no es ningún problema tocar ese tema ahora, pero hubiera sido muy bueno tocar el tema mañana para haber tenido la mirada sobre este aspecto por parte de los que intervinieron acerca de la crítica, el papel de la crítica, la desaparición de la crítica, el apocalipsis como dice Mauricio Lorenz, de la crítica, pues ya no solo de todo, sino de la crítica también, que es demasiado grave, pero es bellísimo el tema. Y hoy hablando con mi hijo, que también ha estado pendiente y escuchando las intervenciones de todos, mi hijo me decía que es que a los influencers les pagan muy bien para que digan burradas. Y eso afecta aún más el problema de la tendencia a que crezca el mundo de
los influenciadores, pues, de esos gomelos que ya no, como decía Gustavo esta mañana, de la crítica estrellada, sino que con sus payasadas en escena, haciendo un papel histriónico, haciendo una demostración de lo exitoso que es el cine, que tiene efectos especiales, y comentándolo, haciendo efectos especiales. Eso es algo que va a afectar en alto grado el ejercicio de la crítica. Sí, ¿Quién puede claro. hablar? Sí. Bueno, ¿quién va? ¿Quién, Yo quién quería, levanta la manito? ¿Quién le peleé? yo, Listo, Joaquín. yo quería comentarles que hace, si no estoy mal, fue el año pasado, en el Festival de Cine de Santander, había una charla sobre eso y estaba la gente de Cinecolor, Luisa, que acababa de llegar a posicionarse como directora de Cinecolor. Y yo le planteaba eso. Y ella me respondía que a ellos, como distribuidoras de cine, les importaba muchísimo la idea y la forma como los críticos de cine hablan de una película, porque profundizan un poco más, no es lo que ven por encima, sino tratan de buscar comparativos, tratan de ir más allá de lo que se está viendo, que me parece bien interesante. Pero en la práctica yo me he dado que los influencers tienen, digamos, como más peso. Y así como cuando hablábamos y lo acabas de decir, Gustavo, los medios también para las distribuidoras es muy importante, porque mientras el medio tenga un apellido más grande, ya sea El Tiempo, ya sea Caracol, ya sea RCN, bueno, entonces para ellos es más importante que aparezca y que alguien, a pesar de que no sepa, hable de la película con ese apellido, y dejar a un lado digamos, los canales más pequeños, como nos hemos, digamos, en mi caso, que me he convertido, después de estar en televisión, pues pasar a un cable, digamos, a un canal propio, pero que me da unas libertades mayores para poder hacer lo que uno quiera y no lo que el director del noticiero o el director, o sea, porque muchas veces uno ve que hay, que tú quieres una pauta de mi película, entonces háblame de la película a pesar de que sea alguna, perdón la palabra, alguna estupidez. Pero yo pienso que todo va hacia allá, que es más importante lo superfluo que lo profundo. Muchas gracias. Sí, quiero entrar yo aquí en el debate, hablando sobre básicamente lo que ha sido... ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, gracias. Vale. Tenemos un fenómeno muy grande que ha sido durante esos últimos años, se ha venido presentando con los influencers, y es que para muchos, no sé, pero para los estudios de cine, por ejemplo, en el caso de Warner y de Columbia TriStar Pictures o United, se pusieron en ese plan. Decidieron de un momento a otro desplazar a los críticos de cine para enfocarse en los influencers, que porque según ellos, entre comillas, les traían más público a sus películas. Y eso, de cierta manera, es verdad cuando ellos ya tienen, digamos que, un número de abonados que les están siguiendo, que básicamente eso es lo que le interesa a la industria. En el caso de la industria, ¿no? Que los influencers atraigan a la mayor parte del público a sus películas, y no importa cero el criterio. Lo importante aquí es que la película se mueva, porque obviamente eso es lo que ellos necesitan. Pero es desafortunado tener que ver cómo muchos de estos muchachos, que hablábamos una vez con Gustavo y con Joaquín, creo que también hablamos en algún momento, estos muchachos no tienen ningún tipo de conocimiento sobre lo que está pasando.
es caso contrario a tratar bueno, no problema, pero sí, digamos, otro fenómeno que se ha venido presentando que me gustaría muchísimo que trajéramos aquí también a colación entre todos, es las plataformas. Netflix, por ejemplo, que soy consumidor, no lo voy a negar, soy consumidor de Netflix. Me encanta porque tiene muy buenas propuestas, series extraordinarias, como también pues obviamente tiene su parte comercial. Pero durante los últimos 2 años, Netflix ha tomado la vanguardia, comenzando a reclutar, si es el caso, si cabe aquí ese sinónimo, esa palabra, a reclutar a buenos directores. Ya pasó con Bong Joon-ho, del cual tiene la mayor parte de sus películas, además de Parásito, ganadora del Oscar y bueno, y aplaudida en todo el mundo. Tiene ya a Martin Scorsese, que pues obviamente con The Irishman encontró el nicho para su película. Tiene ya a David Lynch, del cual ya tiene la mayor parte de sus cortos y no sé si de pronto se irán a aventurar por algo. Y aquí los influencers, digamos que encontraron también otro campo para meterse, por Netflix, por todo lado. ¿Qué hacer con ellos? Yo pienso que si la situación es que los influencers, en cierta manera, tienen, digamos que, un mejor dominio de la tecnología por andar haciendo esas ediciones de video que se ven todo el tiempo y que además son absurdas, en cierta manera se vuelven hasta cansonas, insoportables, porque es que se vuelven realmente agotadoras, desgastantes en el sentido de que todo el tiempo hablan y no paran de hablar, ¿cierto? Y hablan babosadas porque la verdad nunca se enfocan en lo profundo del tema de una película. Pienso que aquí entonces la herramienta que tenemos o la debilidad que ellos tienen, nosotros debemos aprovecharla. Y es buscar también, digamos que en este caso, con nuestro encuentro, la posibilidad, y sería muy bueno, yo propongo eso, de hacer que el Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas del Cine tenga una mayor fuerza, digamos, en el posicionamiento en redes. Ayer estuve hablando con Andrés Bayona, Germán, y me dijo que estaba muy interesado en que el BIF, el Bogotá International Film Market, Film Festival, tuviera un vínculo con el encuentro, porque a través de Bayona podemos tener una mejor conexión y él nos puede ayudar también. Incluso dijo que le gustaría muchísimo hablar contigo, Germán. Yo te voy a pasar el número de él, porque me dijo que quiere hablar contigo personalmente para poder ver de qué manera unimos al Encuentro de Críticos y Periodistas del Cine con los críticos de Colombia, ¿cierto? Para primero ponerle un punto final a esta situación de los influencers y segundo, para en cierta manera también reivindicar la tarea del crítico, el oficio del crítico de cine, y que se reevalúe en Colombia como lo que es realmente, como una persona con la voz, con la autoridad absoluta, bueno, entre comillas, podemos decir absoluta, porque pues somos personas que sabemos sobre cine, y como lo decía don Guillermo esta mañana, o sea, por lo menos tenemos idea semiótica, para poder realmente tener una mejor... encontrar un nicho o encontrar un sitio donde poder reunirnos todos y hacer una mejor figuración frente a los medios de comunicación, frente a las redes sociales y todo lo demás, que existe un grupo de críticos de cine en Colombia que realmente pueda andar viendo una película y que no es necesario que los estudios acudan a ese tipo de personajes que no aportan absolutamente nada, además del interés que tienen porque les den regalos y repartir regalos para todos sus afiliados con el único propósito de abarcar más público, porque eso es lo único que ellos buscan, que les entreguen regalos para ellos poder dar obsequios a sus seguidores y así tenerlos pegados todo el tiempo, pero a la hora de la verdad no aportan absolutamente nada a la crítica. Víctor. He dicho. Víctor Bustamante quería... Víctor, tienes que poner el micrófono. ¿Puedo comentar algo? Claro. Antes de... Claro. Sí. Es a propósito de lo que llaman influencers ahora, han existido toda la vida desde que me conozco. Llámense gacetilleros, reseñadores,
comentaristas o incluso personas de diferentes disciplinas que de un momento a otro reciben directamente honorarios por servicios profesionales directamente de alguna distribuidora. Entonces, creo yo que también es un problema mucho más generalizado. Está, digamos, a la orden del día el debate acerca de los opinadores de las redes sociales que de un momento a otro entran en divergencias o desplazan, digamos, a los periodistas profesionales, porque de un momento a otro ellos terminan comentando cualquier babosada sobre cualquier tema de una manera pues ligera, superficial, simplemente porque tienen una cantidad de visualizaciones o de seguimientos. Pero entonces los gacetilleros, cuando ustedes hablan de, bueno, de las notas de producción o también lo que llaman de la Wikipedia, ¿sí? Que de un momento a otro son copiadores y generalmente entonces se van siempre por entre las ramas y es lo que se llama, digamos, como una lectura extra cinematográfica, porque también terminan hablando de un tema en abstracto y de situaciones que realmente no se ven dentro de la película en cuestión. También una crasa ignorancia sobre el lenguaje cinematográfico, sobre la cultura, sobre la historia, ¿sí? Hay gente que cree, hay comentaristas que creen que el cine empieza en el año 2015 o 2010, ¿no? Y que de un momento a otro todavía siguen, mientras que antes se hablaba de que se diferenciaban dos tipos de películas, las películas cultas y las películas finas. Las películas cultas o finas y las películas comerciales, ¿no? Entonces, eso siempre ha habido una cantidad de disparidades alrededor de este tema. A mí me parece que no hay que temerle cada cual, o bueno, si hay, digamos, una colectividad, una cofradía, un gremio, una asociación, pues se puede ejercer una serie de presiones, pero de un momento a otro que digamos, los profesionales terminemos compartiendo preestrenos o con personas, como diría Julio Nieto Bernal, él falleció hace unos 8 años, y él decía, esto es apabullante, la cantidad de megacomentaristas que hay, porque simplemente con el sello de la .com, ¿sí? Ya dicen cualquier cosa. Es lo mismo que sucede con los espacios culturales, particularmente en televisión y en la prensa escrita, ¿sí? La farsándula, la farándula, que hablan de unas cosas triviales, frívolas, idiotas, y realmente le quitan el campo digamos, a la verdadera cultura. Llámese artes plásticas, música, libros, poesía, ¿no? Algo de más nivel, pero eso no les produce mayor sintonía o rating a los comentaristas. Entonces, vean ustedes también la cantidad de concesiones, la cantidad de chicas que cruzando o abriendo las piernas, ¿sí? Les entregan el libreto y las obligan a sentarse y a mostrar las piernas y están con el teleprompter leyendo y son expertas. Eso ha existido en la televisión nacional y en los periódicos. En los periódicos también las páginas culturales eran llamadas páginas femeninas, porque las páginas femeninas se ocupaban de la moda, del maquillaje, de la culinaria, y realmente no había espacio para hablar de cine, de teatro, de exposiciones. Entonces realmente este fenómeno es coyuntural, pero tiene muchísimas ramificaciones. Alfonso, ¿quería intervenir? Claro, y yo también. Sí, gracias, hermano. ¿Ya encontró el micrófono, Víctor? Bueno. Claro, entonces, aquí estoy hablando. Entonces, Alfonso y Okay. sigue Víctor. Y sigue Víctor, ok. Yo quería plantear algo
Es evidente que el espacio para ejercer la crítica de cine ha cambiado en los últimos 20 años, los 20 años que llevamos de este siglo. En mi ponencia de mañana yo hablo un poco sobre esto, pero me llama mucho la atención la importancia que le estamos dando a los influenciadores. Los influenciadores serán, si ustedes quieren, mercenarios de la palabra, si lo quieren llamar así, pero no son críticos, ¿ok? Porque una de las cosas que yo planteo en mi ponencia de mañana es que el uso de los nuevos medios tiene que implicar el debate, ¿ok? Tiene que haber un feedback, una retroalimentación de la opinión, que no pasa con los influenciadores. Los influenciadores están allí es para imponer opiniones, como ustedes mismos han dicho, que son usualmente bastante banales. No son válidas, ¿no? O sea, no se puede pensar en esas opiniones como análisis de cine, sino simplemente, bueno, bajo los intereses que sea, comerciales, personales, etcétera, se dedican a establecer ciertos parámetros a un determinado público, pero no a todos los públicos. Es verdad que ellos influyen mucho en los sectores más jóvenes, pero también es verdad que hay una presencia cultural importante, sobre todo aquí en Colombia, que yo he descubierto que hay una presencia cultural importante, acosada, como siempre ha sido la cultura, pero que está ahí permanente. Y en mis años que llevo aquí viviendo en Bogotá, he descubierto los espacios de cultura, tanto impresos como audiovisuales, como en la nube, que me parece que son muy interesantes, y lo que estoy lamentando no es la presencia de los influenciadores, sino, por ejemplo, que haya revistas como Arcadia que ya no existe. O sea, y que hay que buscarla por la vía de internet. O que, por ejemplo, Mauricio Reina ya no escribe los jueves en su columna del Tiempo. Cosas así que son como muy evidentes. Claro, y esta pandemia, esta cuarentena, nos ha obligado a reformular la manera como nos vinculamos con la cultura. Porque yo no creo que Colombia vaya a abrir otra vez sus salas así como si no hubiese pasado nada. Las experiencias de autocines han sido no felices. En cambio, el streaming ha adquirido una importancia insospechada. No solamente en Netflix. Netflix tiene también mucha basura, pero también tiene algunas cosas muy buenas. Sí, pero también en las otras plataformas. Y lo más interesante que me llama la atención es que estas plataformas de streaming requieren una programación tan ávida, que han abierto el panorama de la producción, se han abierto el panorama de la producción no solamente la de Hollywood, sino, bueno, ahora el cine surcoreano se ha convertido como el gran éxito. Y veo muchas películas españolas, y producciones italianas, y producciones turcas. Ojo, hace 20 años la hegemonía era totalmente norteamericana. En las salas, como los conocimos, era 95% de películas norteamericanas y un 5% variado, incluyendo cine colombiano, o en Venezuela cine venezolano. Ojo. En cambio, hoy yo veo producciones colombianas en Netflix, que antes, por ejemplo, en mi país no se podía ver. O sea, no llegaba al cine colombiano. En cambio, a través de la universalidad del streaming, estamos llegando a ver películas japonesas, surcoreanas, turcas, danesas, colombianas, y yo lo que he hecho en falta es que no hay películas venezolanas. Pero colombianas hay, y mexicanas, y brasileñas, y argentinas, y españolas, que antes eso era muy difícil. Yo me acuerdo en Caracas que para ver una película española había que esperar que el circuito Gran Cine hiciera el Festival de Cine Español, o el Festival de Cine Francés, o el Festival de Cine Alemán. Hoy, en la sala, quiero decir, hoy eso lo vemos arriba, en la nube. Ahí está. Y nosotros, como profesionales en análisis, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y
no competir con los influenciadores, porque eso no tiene sentido. Tienen intereses comerciales, les pagan, es un gas astillero, como dice Mauricio, pero nosotros somos otra cosa y tenemos que multiplicar los medios para acceder a más público. Y esos medios, yo creo que la tendencia planetaria, no local, la tendencia planetaria es que va a ser virtual. Y la pandemia nos ha enseñado eso. Esta cuarentena, por ejemplo, yo en términos de trabajo, oye, y yo le he sacado muchísimo provecho a estar en mi estudio, hablando, o sea, ya sea por negocio, ya sea por cultura, hablando con la gente que me interesa hablar, sin meterme en los trancones de Bogotá. Sí, porque si voy a la universidad allá en el centro, yo vivo aquí en el norte, me tiro 45 minutos mínimo en llegar a la Universidad del Rosario o a la Javeriana. En cambio, yo con este aparatico, con este rectángulo que tenemos aquí, hacemos reuniones cotidianas sin gastar gasolina, sin gastar parqueadero, sin meterse en trancón. Yo creo que toda esta experiencia nos va a cambiar la vida. Ahora, depende de nosotros para que cambie para positivo. Bueno, yo espero que mañana, cuando puedan ver mi ponencia, podemos profundizar un poquito más en esta postura que tengo yo, que he estado desarrollando últimamente. Gracias. Bien, muy bien. Víctor. Bueno, ahorita creo, bueno, no había saludado a Guillermo. Hace rato le estoy mirando ese bozo que tiene el joven Gustavo, que parece que vive en periodo mexicano. De todas maneras lo digo con mucho cariño, o sea, es muy distinto. Hay una cosa que es la siguiente: no le tengamos miedo a lo que estamos viviendo. Hay una cosa que es la siguiente: cuando los periódicos, El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, creo que El País o Occidente, eran lo máximo para publicar y nunca nos publicaron porque fueron los directores de sus suplementos literarios, con sus chapuzas, con sus intereses, que solamente publicaban amigos. Ahí estamos viendo que todo es muy pasajero. Miremos que los diarios que tuvieron tanta influencia, poco a poco se esfuman, porque la tecnología está trayendo formatos distintos. Miremos que vamos, en este momento estamos aquí aprovechando la tecnología en un encuentro virtual donde podemos encontrarnos, aunque no cambio el formato de estar en Pereira conversando, caminando, hablando, mirándonos, saliendo a caminar la calle, tomando alguna cosa por ahí en algún lugar, que es lo primordial para el hombre. Entonces, vamos, cuando estamos hablando de que nos cambió la tecnología, no, la tecnología es un aditamento que está ahí para aprovecharlo, no para tenerlo como experiencia vital, porque no hay como estar en plena reunión en el Teatro de Pereira, mirando una película, estar discutiendo allá, ¿cierto? Esto es muy frío y o sea, que falta adaptación, no sé. Entonces, lo siguiente: la crítica de cine siempre ha sido muy personal y muy escasa, no, muy poco conocida. Ya es muy poco conocida, no, de muy poca movilidad a nivel de los medios. Si nosotros miramos, pongamos ahora, ya es imposible que un grupo como Cahiers du Cinema esté presente con su bodega de películas, con Godard, con Truffaut, con Romer, con toda esta gente tan precisa, tan valiosa, haciendo ese paso de conocer todo, de conocer el buen cine, de rescatar autores, de escribir sobre ellos a el modelo que ahora se presenta. Miremos que a mí los influencers me tienen sin cuidado. He visto un tipo que tiene 800.000 entradas, me pongo a ver, a decir banalidades, a decir pendejadas. Estamos en el momento de la banalización cultural, banalización de la palabra, el poco prestigio,
y sobre todo lo que han comentado algunos compañeros acá, la cantidad de personas que llegan a opinar, que opinen sobre toda esa basura que hablan ellos, pero nosotros sabemos que el buen cine es el cine que está ahí. Y a mí no me preocupa, pongamos, si tiene tantas entradas. A ver, hay películas que sabemos que están ahora con toda esa fuerza del mercadeo norteamericano o lo que sea, que entran con fuerza y arrasan todo tipo de cultura. Entonces hablamos, en 1 o 2 meses hablamos de esa película o de ese libro, y después ellos vienen con otra propuesta. Acordémonos que California tiene ese ímpetu en el mercado que es grandísimo. Acordémonos cuando puso a una cantidad de gente a funcionar con la cuestión de la nueva era. ¿Cuántos amigos se pusieron ahí detrás de todo ese tipo de tonterías y no vieron que era pura cuestión de moda, que es lo que se está consumiendo? Eso a mí me tiene sin cuidado. Es como, pongamos, si nosotros le hacemos caso a las que llaman, a estas chicas, las llaman una sociality. Esa es lo que Mauricio ahora tocó, que es la farándula a nivel internacional, la farándula que nivela a las personas por lo bajo. Opiniones y tonterías, estar pendiente de que pongamos esto, que dice mucho un personajillo que en vez de hablar de deportes como Carlos Augusto, el de Caracol, que no, que esto es tendencia. Claro, un video donde hay un perrito que perdió y lo ven en un momentico 3 millones de personas. No, nosotros tenemos que salirnos de eso y saber lo siguiente: la cultura es algo de gusto, de mucha sinceridad en muy pocas personas. La aceptación es muy mínima, porque son personas que tienen ese deseo de preservar todo ese conocimiento, ese carácter humanístico que viene desde antes. Nosotros no nos va a descrestar que llega un director de cine con propuestas que se demoró no sé cuánto tiempo haciendo películas malísimas, pero que el marketing impone con gustos, porque si no, hay personas que piensan que están desalojadas porque no ven esa película. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora podemos ser independientes. Ahora no estamos bregando al que colombiano o en El Espectador nos publique un artículo porque no van a publicar, porque ellos eran muy elitistas. Y ellos siguen así, a pesar de que van para abajo. Los periódicos, si no se reinventan, se van a acabar, que era como la tribuna para uno meterse ahí. Bueno, entonces resulta que ahora hay la posibilidad de abrir un blog, de tener un canal, de ser sincero y ser críticos, donde uno sea crítico con los periódicos o aún aquí así, eso no funciona. Recordemos que a la gente le gusta que le hablen cosas bonitas, que les calienten el oído y no les hagan ver el cine, en este caso que estamos hablando, como es en verdad, al uno relacionarlo con otras películas que uno ha visto. Entonces, ahora que podemos ser independientes, aprovechemos. Yo tengo un blog de música y un blog donde pongo cine, literatura, temas de Medellín, y me da la posibilidad de no estar detrás del director de un periódico contando lo que se va a publicar el artículo, sino que nos da la posibilidad también de publicar a compañeros, de hablar sobre ellos, porque recordemos que si no es por el Internet en este momento, nosotros estaríamos totalmente nulos. Uno, pongamos, a mí me gusta mucho cuando Omar Ardila, que nos saluda, publica un libro, yo leerlo, reseñárselo o entrevistarlo, o cuando estamos allá en Pereira, firmar los eventos y subirlos a Internet. Eso la prensa no va a hablar de eso, porque la prensa tiene en la actualidad esa dependencia con el partido político triunfador del cual está recibiendo una cantidad de dinero para solamente hablar de políticos. No hay cosa más ominosa que usted abrir un diario y quienes están en el prurito, están los políticos hablando bien o mal de cualquier banalidad, corrupción, de cualquier tendencia, y resulta que ellos, como son los que tienen el botín del poder, que es el manejar presupuestos de un país, todo el mundo los está mirando. Yo ni los leo, esas personas son despreciables,
nosotros estamos en una parte cultural, buscando tipos de personas y cercanías con las que tenemos nosotros aquí, donde lo importante es como esa cofradía de saber que podemos encontrar, vamos en internet, una película que no ha visto, que viene estos días, que se llama Trenes rigurosamente vigilados. Una gema, una pequeña obra del 66, de la cual una influencia no va a hablar porque no estará a la moda. Entonces, resulta que encontrar las películas de Billy Wilder, ver a todos Fellini, ¿cuándo podíamos hacer eso? Esperar que Cine Colombia trajera, pongamos Roma, que la vi en el 60 y pico, no recuerdo, 68 creo que fue, no sé, no sé, o 70, no sé, resulta que nunca la trajo, porque la dieron en un cineclub. Ahora la conseguimos o la vemos, es una posibilidad de democratizar la cultura. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a eso. Uno cuando ve que hay una canción que tiene 500 millones de like, como nos gusta a nosotros, que eso parece que lo que determinara la cultura, vemos que eso es basura. Internet, tan valioso, tiene la posibilidad de buscar los libros interesantes. Sabes, uno que puede bajar a Thomas Bernhard o puede encontrar un libro que busca en la librería de aquí en Medellín, que no está, que se llama La calle mayor de Sinclair Lewis, que es un escritor que yo creo que ya no lee nadie. Encontrar, pongamos, este libro sobre este crítico inglés de literatura, que se llama, bueno, este mucho se me olvida, hombre, es de más o menos de 1600, que lo estoy buscando muchos años, ahí lo encontré y lo bajé. Entonces miremos, Internet tiene mucha basura, tiene pornografía, lo que usted quiera, tiene banalidades, tiene los influencers, los youtubers y un largo etcétera, pero también estamos nosotros. Aprovechemos esas páginas y creemos comunidades que si un youtuber tiene 1 millón de visitas, es un millón de pajazos mentales, y no está diciendo nada. En cambio, un buen crítico, miremos que está ahí, miremos que ellos no tienen dónde escribir, no tienen la capacidad de análisis de la cuestión histórica. Entonces ellos seguirán hablando y hablarán, pero ya sabemos que es pura banalidad. Entonces, era solamente como esa cuestión, un pequeño aporte que le hago, y que no nos dé miedo de eso, y que dejemos ese carácter apocalíptico que, como decía Keynes alguna vez, a largo plazo nos vamos a morir todos, que estamos viendo la pandemia, vivámosla. Si no hay que salir, no salgamos, escribamos y veamos cine, que es como un año sabático. Listo. No, podríamos decir que nosotros somos influencers buenos. Nosotros estamos aquí. Hay una cosa interesantísima. Hay una cosa, el proceso de aprendizaje. Omar una vez en una charla que dio, habló de Mecas, Adolfo Mecas. A mí se me quedó el nombre, me puse a averiguarlo. Fue un encuentro que yo le agradezco a él que haya hablado de eso, inclusive de un señor argentino, que no me acuerdo en ese momento del nombre, y de otro alemán, me parece. Yo dije, pero ¿cómo así que no sabía que existía esta gente? El Internet nos permite mirar esos autores. Mecas no tiene 100.000 visitas en los cortos de él, y es un tipo grandísimo. Entonces miremos que la moda aparentemente nos hace movernos. Los likes que pongan también, pero miremos que estamos luchando contra la banalización y dándole un sentido justo a la cultura, no a las tonterías que dicen, al discurso político mentiroso que se cuela en todos los niveles. Entonces miremos que nosotros aquí no hay cosa más grata que saber que uno de nosotros saca un libro, comentarlo, apoyarlo, darlo a conocer. Miremos que es un problema de siempre. Yo les cuento esto. En estos días leí algo sobre Abel Farina, un gran poeta de Antioquia que influenció mucho al hombre Grey, que fue el maestro de él. Mandaba una carta y decía, en 1920, ya la editorial me entregó los 20 libros que mandé a sacar, que son para repartírselos a mis amigos. Mire qué belleza, un poeta tan grande,
decir eso. Y a nosotros nos toca así, sacamos nuestros libros, compartimos, hacemos nuestros videos, entonces miremos que hay posibilidades en Internet ahora, hay posibilidades de eso. No tengamos miedo, que si no nos dan like, estamos construyendo una obra ahí despacito. ¿Sí o no? Excelente, excelente. Omar, me pareció que quería hablar. Está que se habla, pero está muy callado. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Quiero ante todo saludarlos con gran alegría porque de verdad que es una gran emoción me produce el que nos podamos encontrar de esta manera. Ya son 2 años que no nos vemos presencialmente en este marco del encuentro de Pereira que nos ha acogido también a todos. Y al menos en esta plataforma nos volvemos a encontrar y eso es un motivo de gran alegría. Y pues quería empezar dando ese saludo y ese abrazo fraterno a todos. Yo tengo una ubicación distinta de lo que han estado hasta ahora comentando, porque lo que ubico es que están pensando la crítica desde quienes ejercen el oficio para determinados medios o para algunos medios. Pero yo pienso la crítica como algo más allá, la crítica como, ante todo, como una actividad que interpreta una realidad de su tiempo, que tiene una vocación cognitiva y que también tiene una función mediadora ante públicos. Entonces ya son 3 elementos interpretativos o 3 elementos que conforman una posibilidad de crítica y a partir de ahí no solo puede circunscribirse a los entornos de determinados medios. Yo consigo que la labor de crítico es una labor creadora y en eso sigo la posición de Oscar Wilde en su bello texto que se llama El crítico como artista. Y a partir de ahí me permito pensar la crítica desde un espacio distinto al de un determinado medio, como creo que se ha ido hasta este momento, ha girado esta conversación. A partir de ahí, en mi caso, no me preocupa ni los influencers, ni si soy publicado o no soy publicado, de si tengo esos canales de difusión, porque es un trabajo creativo como algo que hago cuando escribo un poema, por ejemplo, o cuando hago una obra cinematográfica, cualquier otra actividad de alguna persona. Entonces, a partir de eso, yo me aparto un poco de eso y me remonto a pensar críticos de la modernidad que surgen, como Stendhal, por ejemplo, como Diderot, como Jan Ruskin, como el mismo Baudelaire, gran crítico, que ejercieron crítica y a partir de ahí empezaron a tener una forma de comunicarse y de tener una intercesión con quienes lo leían, pero nunca apuntándole a ser mediáticos, a tener miles de seguidores, a estar en plataformas, a tener una cantidad de acogida. O sea, no era ese el interés de ellos. Precisamente por eso escogí como figura para pensar la crítica cinematográfica a Jonas Mekas, de quien hice la conferencia, porque Jonas Mekas no solo como que su actividad no fue solo como realizador, sino que ante todo fue poeta, fue gestor cultural, fue bibliotecario, un artista, un gran creador que llegó él ni siquiera se concebía como director, se decía filmador y ni siquiera se decía que era crítico tampoco, sino que hacía una función de comunicar eso que a él lo entusiasmaba y quería compartir como un ejercicio de amistad con otras personas, pero que optó claramente, o sea, esto que están diciendo ustedes ahora de que el momento de los influencers y la dificultad por competencia o no sé, o porque nos roban espacios en medios, pues eso mismo lo vivió Jonas Mekas en los años 60 en Estados Unidos, donde había ya un Hollywood muy consolidado y había una gran difusión. ¿Y qué fue lo que él hizo? No, hay otro cine, hay un cine que se hace en el underground, hay un cine que es escondido, un cine que no se visibiliza. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar desde ahí, vamos a mostrar también ese otro cine que se hace. De ahí viene la revista Film Culture, las columnas de Ellen Village Boys, empieza a crear el gran archivo de cine experimental que existe hoy para el mundo, el más grande archivo de cine experimental lo empezó a conformar desde ese momento Jonas Mekas. ¿Con qué? Con una intención, una vocación ante todo de compartir eso que a él lo entusiasmaba de sus creaciones.
Entonces, esa figura para mí es una figura que quise reivindicar. Coincidencialmente, cuando empecé a hacer el texto aún no había muerto y esperaba presentarlo en el encuentro cuando él todavía estaba vivo. Luego tuve que reorientar un poco porque ya se volvió más bien como un homenaje póstumo a Mecas, esta conferencia que desde hace 2 años quería compartirla, porque encontré que en un realizador, o sea, los realizadores no solo tienen que estar preocupados por hacer, porque ese es el gran afán, y creo que ahí también se equivocan muchos, sino por pensar, y estoy pensando en un Harun Farocki, por ejemplo, que también escribió, o estoy pensando en Godard y toda la nueva ola, y todos estos que también escribieron, y desde ahí pensaron el mundo, reflexionaron, y también comunicaron, tuvieron relación con el público, sin necesidad de tener que obtener acogida de si eran o no publicados. Pues queda esa opción. Si no tenemos el espacio, creemos nuestro propio medio. Lo podemos. Yo, por ejemplo, leo en literalidad, leo las columnas de Juan Guillermo Ramírez, de la revista. No creo que sea mediático, tal vez muchos no lo siguen, pero yo leo a Juan Guillermo las columnas que están ahí, que son como siempre muy sesudas, muy bien elaboradas, y es un medio que de pronto no llegue mucho, pero a mí me llega y lo leo con mucha gratitud, así como sigo otras páginas especializadas como La Fuga chilena, por ejemplo, el portal de la revista La Fuga, que es supremamente bien pensada, y así como esas hay en Argentina, en México, en España, cantidad, y entonces son espacios donde compartir también nuestra creación, donde mostrar, porque ante todo yo concibo el acto crítico como un acto creador, con la misma fuerza, con la misma vocación que hace un realizador cuando está creando su obra, bien sea un escritor o un director cinematográfico. Pues el crítico serio hace también eso, porque yo ante todo creo que pensar la crítica es un asunto de ética, es un asunto ético. Escribir, decidir uno sobre qué escribe, dónde escribe, qué filmes referencia, es un asunto de un compromiso vital y de una necesidad casi que existencial para reafirmar el pensamiento y la línea que uno defiende, que es una posición política, por supuesto, pero que también es una posición ideológica, y un apostarle a una manera de concebir el arte. O sea, hay que pensar en general que estamos en un modo de producción capitalista, que hay mecanismos de control, biopoder, biopolítica, o sea, una cantidad de cosas que nos ejercen, que están mediando nuestro pensamiento, nuestras acciones, y obviamente que la crítica está dentro de eso. Entonces, ¿por qué no interpretar la crítica precisamente dentro de ese marco y a partir de ahí hacer la mediación para que eso que nosotros aquí compartimos y denunciamos en cierta forma como una especie de queja, digamos, de que estos otros nos ganan espacio, pues hagamos nuestra crítica de la mejor manera y con argumentos, seamos contundentes y busquemos también los medios de difusión. Lo que decía Víctor me parece muy acertado. O sea, yo también sigo el blog de Víctor, Neonadaísmo, y ahí encuentro lecturas sobre el patrimonio de Medellín, cosas que antes de conocer a Víctor yo nunca había disfrutado Medellín como luego, porque con el libro Medellín, Cine y Cenizas, luego fui a hacer ese recorrido de Medellín, que fue maravilloso porque ya tenía unos referentes para ubicar la ciudad. Eso donde lo leí, en Neonadaísmo. Pero ahí también veo cuando lanzan libros o cuando hay ciclos, bueno, me informo de bastante otra actividad. Entonces, pues qué pena como hacer esta observación al margen, pero yo creo que la crítica es algo más amplio, que no se queda, que está ligada a otro tipo de acciones y que no está solamente circunscrita a un espacio mediático multitudinario. Muchas gracias y una gran alegría verlos a todos de nuevo y reencontrarnos, y yo sí estoy totalmente de acuerdo en que extraño mucho ese recorrido por Pereira, por las calles, la ronda nocturna, el encuentro, el poder tener ahí a Guillermo, que se conectó hace un ratico y desapareció, siempre que nos acoge con ese gran cariño, con esa gran amistad, y todas las otras personas que colaboran, hermano. O sea,
ante todo, esto es un encuentro de amigos, es un encuentro para juntarnos y pensar una ciudad, para aportarle algo a una ciudad, que yo creo que después de que empezaron estos encuentros y empezamos a ir, ya tenemos una óptica distinta de Pereira y la hemos aprendido a querer y a desear estar allá cada año para tener esa experiencia del reencuentro y del habitar la ciudad de una manera, que en últimas es habitar el mundo de otra manera distinta, como también la debemos habitar en esta situación de confinamiento. Muchas gracias. Juan Guillermo había levantado la mano. Y yo, Germán, quiero también. Sí, buenas tardes y reitero el abrazo para todos, extrañando por supuesto a la trasnochadora Pereira. Y un abrazo muy especial a Yorladi por ser la anfitriona y porque nos ha ayudado mucho y por el homenaje que de alguna manera también recibió ayer por culpa de Gabriel Posada. Y simplemente quiero añadir y complementar un poco lo que decía Omar, y es que uno sí está buscando, o el crítico sí debe estar buscando sus propios intereses. Los intereses, por supuesto, son personales. Y al ser los intereses personales, yo creo que uno por lo regular, aparentemente uno tiene que pensar en la audiencia. Y digo, pensar en la audiencia, en qué tipo de audiencia, y ahí creo que le faltó ese punto a Gustavo cuando hablaba del qué, cómo, por qué y el para quién. Y sobre todo pienso en el para quién cuando estamos hablando de medios donde imprimen, donde aceptan y publican artículos cinematográficos sin llamarlos ni influencers, ni llamarlos comentaristas, sino simplemente artículos que hay sobre cine. Pero entonces otro de los intereses, creo, y es donde uno va buscando también su propio camino, un camino que lleva algunos años, de ahí el color de la barba, yo creo, y es que uno tiene que empezar a buscar o sea, uno es un arqueólogo, o sea, no solamente es un artista, como lo plantea Omar, o Baudelaire, que es lo mismo, sino también uno intenta hacer arqueología. Y uno hacer arqueología es, de alguna manera, separarse de la coyuntura, porque la coyuntura es lo que nos está matando. No solamente la pandemia, sino también la coyuntura. Entonces estamos cambiando la coyuntura y hay que buscar entonces la arqueología. Y al hacer esa arqueología es que estamos descubriendo directores, estamos descubriendo críticos, por ejemplo. Y de ahí la relación o esa pasión o el porqué o los motivos de escribir ese artículo sobre Serge Danet, porque Serge Danet sí de alguna manera plantea, nosotros vemos la película, pero ya llega el momento en que la película nos ve a nosotros. Y en ese momento es cuando uno comienza a escribir o reanuda la escritura de la película. Por lo regular, establecer un diálogo con una película es muy difícil, sobre todo para aquellos que no quieren escuchar la película. O la ven, pero no les interesa establecer un diálogo porque tampoco hay películas que soportan un diálogo. Entonces simplemente es buscar una arqueología, y no estoy hablando de una arqueología porque regularmente los arqueólogos están buscando muertos. Lo que pasa es que hay muchos directores y muchas películas que están muertas a pesar de que están vivas. Entonces creo que es simplemente como un aporte. A mí tampoco me interesan los influencers. Uno por lo regular está buscando los medios. Y los medios de difusión tienen que ser también como de la capacidad que tiene uno. A mí no me interesa volver al tiempo, no me interesa, o sea, ese tipo de publicaciones en los medios masivos en semana no me interesa, menos ahora. Compartir una columna con Vicky Dávila creo que es una cuestión antiética, eso es inmoral, es una perversión, eso es pura pederastia. O sea, creo que no hay, uno tiene que buscar como los espacios en donde uno va a publicar. Claro, ahí publiqué muchos artículos en literalidad, pero regularmente no sé por qué eso los podría hablar Omar el año entrante, pero en una cafetería en Pereira, eso es con aguardiente, la relación o la contrarrelación que hay entre la poesía y el cine, entre los poetas y los críticos de cine. Pero entonces sí hay algo que creo que, ya como para terminar, y es que uno tiene que buscar el medio, como estaba diciendo. Y ahora, en estos momentos, después de haber pasado por literariedad, los poetas me sacaron, o sea, me colgaban los artículos y no publicaba. Yo mandé artículos, pero entonces parece que la poesía es más importante que el cine para ellos. Y de pronto apareció una revista de filósofos de la Nacional de Estudiantes y Egresados que se llama Cachaco, la revista Cachaco. Ahí publiqué 3 o 4 artículos muy chéveres, una revista de crónica, lo que pasa es que es un poco irregular, desafortunadamente. Y
antes de la pandemia, y sobre todo a Rincón, el documentalista colombiano, fui a ver una película, creo que me encontré con Mauricio, en un preestreno, porque a mí me invitan a los preestrenos, pero yo no voy. Y no voy porque no tengo tiempo, aunque me gustaría mucho. Y de pronto me encuentro con un amigo que es el editor del semanario Voz. Entonces ya me están tildando de que soy comunista o de que soy de izquierdoso. A mí me interesa es publicar los artículos que yo pueda escribir y que no voy a tener ningún tipo de censura. Porque también hay algunos momentos en donde no solamente la censura lo jode, sino lo que lo más lo jode es la autocensura. Y aquí en este momento estoy escribiendo sobre lo que yo quiera, sin ser coyuntural, aunque a veces puedo llegar a ser coyuntural, pero no hay una obligación predeterminada ni un compromiso. Hay un respeto. Y ahí es donde viene la parte ética. Cuando un medio respeta a aquel que escribe sobre cine. Y estoy hablando de esto porque a un influencer le importa 5 si lo respetan o no. Y creo que hay una parte que va a ser fundamental y es que nosotros tenemos que seguir escribiendo donde escribamos. Mauricio no está de acuerdo, creo. No, estaba yo levantando el dedo y dije que tal que de pronto crean que es que estoy haciendo pistola, no, pero también estuve varias veces en reacciones. Claro, la diferencia que hay entre esto es pedir la palabra y la diferencia que hay con esta, que es aplausos, ¿sí? Entonces, no, estoy de acuerdo. Quería remontarme a la intervención, me gustó muchísimo. Las dos primeras intervenciones de la mañana me gustaron muchísimo, tanto la de Omar Ardila con conocimiento de causa y un recorrido biográfico, crítico, del cine de vanguardia y del cine independiente y todo a partir de Jonathan Meca. Y lo de Juan Guillermo, pues me identifiqué en un 90% con lo que él decía alrededor pues de Serge Danet y de la nueva, digamos, el renacimiento de una nueva ola y demás cosas. Pero quería yo agregar lo siguiente, que este problema de la trivialización de los medios cinematográficos, particularmente pues en lo que nos ocupa, que es el cine, corre pareja con la digitalización, que tiene sus más y sus menos. Y sobre todo algo que a mí me inquieta, llevo 40 años aturdido con tanta globalización. Para mí la globalización le hace, o entiéndase como americanización. Aquí, o sea, desde los años 80, yo recuerdo que había un movimiento de cineastas latinoamericanistas en la cual empezaban diciendo, nosotros no somos Hollywood, ¿sí? Y había como un nuevo renacimiento de un cine nuevo, desde Brasil, desde Argentina, desde México, desde Colombia, desde Cuba, desde Venezuela. Eso, en lo que va corrido el siglo XXI, eso se perdió. Nosotros desconocemos totalmente qué está sucediendo en México, qué está sucediendo en Chile, en Argentina y de Venezuela, no digamos. Desconocemos totalmente en lo que nosotros en los años 80 y 90 había muestras, por ejemplo, constantes. Se hablaba del cine de Europa del Este, veíamos cine polaco, cine húngaro. Bueno, rumano no porque digamos como el boom del cine rumano viene tal vez desde el año 2000. Pero, por ejemplo, aquí en sus momentos, en los años 80, nosotros conocíamos el cine de Mauricio Wallerstein, de Bolívar, sabíamos quién era Margot Benacerraf, ¿sí? Conocíamos a Solveig Holstein, a Hilda Vera, conocíamos los actores y las actrices. Actualmente, en los últimos 20 años, no sabemos nada de nada. Cuando Alfonso Molina me respaldará en ese sentido, de que aquí el 90% de los comentarios alrededor del cine tiene que ver con el cine chatarra, con el cine de exterminadores, con el cine de los videojuegos. A mí eso personalmente no me interesa y en eso coincido con el movimiento que abandera Martin Scorsese.
Es decir, el cine de los exterminadores y el cine de high techno y el cine de Marvel, para mí eso es altísima tecnología, pero totalmente escapista. Eso no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Entonces, realmente yo creo que deberíamos más o menos aglutinar y siempre tratar de resaltar las propuestas independientes, novedosas, intimistas, perturbadoras. Siempre yo he tenido como frase de cajón, o bueno, no de cajón, sino como la bandera de Luis Buñuel, que decía: el cine moderno solo debe servir para perturbar las conciencias tranquilas. Entonces, a mí desde el punto de vista estético me interesa lo nuevo y lo viejo, lo clásico. Me interesa lo nuestro y lo de afuera. Pero es que lo de afuera no todo es Estados Unidos. Pues hay cosas maravillosas: Alexander Payne, Paul Thomas Anderson, toda la escuela de Martin Scorsese, por supuesto. Pero en un 90% esa avalancha de cine que nos llega en un 70, 80%. No nos deja ver, no nos deja ver, bueno, tal vez con excepción del cine francés, que hay muestras suficientes y de pronto de 80 películas francesas al año, aquí podemos ver 10 o 15. Pero aquí muchos ponen el grito en el cielo porque el último exterminador y la última chatarra que estrenaron en Nueva York llega con 8 días de retraso. Por favor, cuando el cine español o el cine argentino o el cine italiano nos llega 3 años después, pero el 1%. Entonces, me parece que eso es muy preocupante. En verdad que en los años 80 había creo que había un intercambio de un nuevo cine latinoamericano desde La Habana y el Festival de Cartagena. A mí me parece que el Festival de Cartagena, en la época de Víctor Nieto, había un gran conocimiento porque tenía una concepción iberoamericana, pues claro, con las concesiones con las distribuidoras americanas, pero eso se perdió, y ahora entonces toda la cultura gira alrededor de la última taquilla gringa. A mí me parece que ese 90-95% del cine que se está haciendo en los Estados Unidos es desastroso. Eso es para mí la muerte del cine. Sí, altísima tecnología evasiva, pero eso ya no tiene que ver ni con la cibernética ni con la robótica, sino que es una cosa absolutamente deplorable. No sé, esa es mi preocupación. Entonces, por eso me interesa muchísimo la autoría y el rescatar realmente, tal como algunos se preocupan del cine de género, otros se pueden preocupar del cine de nacionalidades. Yo solamente quería citar, por ejemplo, dentro de el ABC del cine de autor, les dije que tengo yo unos estudios, unos análisis que he ido recopilando desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado. Pero, por ejemplo, como es un abecedario, es un diccionario, entonces mi punto de referencia son los apellidos. Entonces, por decir algo, la letra R, de la letra R, bueno, comienza alfabéticamente con Robert Redford, porque más que estrella, es un gestor cultural y ha hecho 3 o 4 películas maravillosas. Jean Renoir, humanista integral. Alain Resnais, pues es el cineasta de la memoria y el tiempo. Luis Alberto Restrepo, de Medellín, no obstante su última película, pero digamos Luis Alberto Restrepo comenzó muy bien, tanto con La Pasión de Gabriel como con La Primera Noche. Carlos Reigadas, bueno, uno de los 3 autores que yo traté en la ponencia de esta mañana era Carlos Reigadas. Arturo Ripstein. Eso es otro fenómeno que descubrí. La decadencia de muchos autores en lo que va corrido el siglo XXI. Hicieron grandes películas en los 70 y el 80. Brian De Palma. Los que fallecieron, hay 3 grandes cineastas internacionales que fallecieron en el último año y me parece que se murieron desde el año 2000. Alan Parker, Bernardo Bertolucci, José Luis Cuerda. Eso me parece. Arturo Ripstein, pues
si tiene alguna personalidad, es un gran cineasta, arrabalero y sórdido, pero en los años 70, 80 y 90, lo que hace últimamente, después de Ripstein tengo a mi querido Diego Rísquez, La Vanguardia. Me encantó esta mañana que Juan Guillermo citara la crítica de Serge Daney sobre Orinoco Nuevo Mundo. Glauber Rocha, yo sí soy, tal como soy buñueliano, almodovaresco, viscontiano, me considero totalmente Rocha. Yo no creo que haya otro cineasta, bueno, Raúl Ruiz, otro cineasta latinoamericano, porque me interesa el cine de las rupturas y un cine también, no digo antinarrativo, pero es que es el verdadero cine, y de eso se refería Gustavo Valencia, tiene que ser un cine de lenguaje y de estética, o el análisis del contenido, del alma y del cuerpo, ¿no? Entonces me parece que Glauber Rocha es el cine realmente, es un cine que influye directamente a Diego Rísquez, modestia aparte, pero Dieguito no conocía la obra de Glauber Rocha, y de un momento a otro en un viaje en tren que tuvimos de Cannes, en la Costa Azul, a Pésaro, enfrente de Roma, ¿sí? Duré hablando 3 horas de Glauber Rocha. Y qué emoción cuando veo yo, no sé si era Orinoco Nuevo Mundo, dedicada a Glauber Rocha, un año después. Bueno, Marta Rodríguez sigue siendo la mujer más importante del cine colombiano, del cine latinoamericano, como puede ser una Lucrecia Martel, pero es la etnógrafa y la socióloga por excelencia. De la R, Eric Romer, bueno, no puede haber poeta y cuentista en el cine más interesante que él. Francesco Rossi, solo que Francesco Rossi cuando llegó a Colombia, siempre me ha preocupado que 3 o 4 grandes cineastas del mundo, cuando llegaron a Colombia, hicieron película y se acabaron. Werner Herzog, con Cobra Verde, hasta ahí llegó. Roland Joffé llegó aquí, hizo La Misión y después se volvió el Opus Dei. Yo no sé qué fue lo que le pasó. Hasta Bob Rafelson vino aquí a Colombia, le dieron yagé y se perdió. Igualmente, Francesco Rossi, Crónica de una muerte anunciada, me parece que es la única película mala de su gran filmografía. Bueno, Roberto Rossellini, que tal como han rescatado muchísimos, uno de los 3 grandes cineastas de la historia del cine, del lenguaje íntegramente cinematográfico, como puede ser un Hitchcock o como puede ser un Buñuel, Roberto Rossellini, o como puede ser bueno, algunos más. Otro, por la R, tengo 2 Ruizes, pues Raúl Ruiz y Oscar Ruiz Navia, porque me parece que el único cine interesante que se está haciendo en Colombia ya no está ni en Bogotá ni en Medellín. Está en Cali y tiene que ver con la Universidad del Valle. Gracias. No era más. Y por la R, Juan Guillermo Ramírez, pero él no se ha acabado. Pero es que este es... Sigue Gustavito. No, porque si me dicen de la S, simplemente de la S, digo yo, Volker Schlondorf, Julian Schnabel, Paul Schrader, Bach Schroeder, Ettore Scola, Martin Scorsese, Ridley Scott, bueno, también otro Ridley Scott que llegó hasta el año 2000, hasta Gladiador, y ahí terminó. Jim Sheridan, Irlanda, Jerzy Skolimowski, lo citaron esta mañana, Steven Soderbergh, Humberto Solás, Fernando Solana. El libro resultó tan extenso y tan grueso que tuve que recortar 250, eran 250 cineastas, y tuve que recortarme a 224, así como tenía un capítulo final que era viñetas de actores y actrices que han trabajado con los autores, y quedó no alcanzó, entonces me tocó suprimir, por ejemplo a Fernando Solanas, bien, Paolo Sorrentino, Steven Spielberg, Oliver Stone, Eliseo Subiela, otro que citó esta mañana Juan Guillermo, Ilya Suleiman, Isvan Chavo, en fin. Listo. Sigue, gracias Mauricio. Es suficiente. Sigue Chavo y luego Jorge Hernando. Sí, como volviendo a
algunos puntos centrales de todos los que me han precedido y que han sido unas opiniones muy interesantes. Sí, yo sí creo que hay como tratando de sacar unos puntos de consenso, evidentemente que influencers o gacetilleadores, como dice Mauricio, pues no tienen por qué preocuparnos. Yo sí apunto a que la preocupación es, y lo han comentado otros, es evidentemente los que estamos aquí. ¿Qué hacer? Bajo los criterios, por ejemplo, comparto desde hace muchos años lo que viene diciendo Omar Ardila, por ejemplo, de el ensayo como creatividad, la crítica de cine como creatividad y el mismo sentido de la transmisión de una serie de criterios, de conceptos, de reflexiones, de algo que se ha adquirido con los años. Todo ese proceso, evidentemente, ¿qué hacemos con todo eso? Juan Guillermo apunta a que, por ejemplo, el para quién, de pronto que dice que me faltó en mis anotaciones, y si lo mira uno bien, evidentemente que para quién se escribe, o esta crítica, estos críticos que están siendo atomizados, relegados, arrinconados, que tienen sus posibilidades de escribir en algún medio que la tecnología permite hoy, como daba los ejemplos Víctor. Yo también leo mucho el blog de Víctor y el de Omar, me gustan mucho, pero evidentemente entonces la solución es sigamos atomizados, sigamos rebuscándonos el medio, las formas, el para quién que está comentando Juan Guillermo, porque de todas maneras yo sí creo que hay una gran minoría interesada en leer muchas de las cosas que aquí comentamos, muchas de las cosas que aquí escribimos. Y es una gran minoría, mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Ese para quién que me deja muy cuestionado la pregunta, porque evidentemente si lo vemos, tenemos un gran público, una gran minoría. Y crear el medio, dijo Omar, crear un medio. Creo que alguien más también está planteando eso. Se trataría de, como por ser un poco pragmático de este encuentro y de esta reunión tan interesante, y también me uno a la voz de los que añoramos Pereira, este encuentro sin sabor a Pereira y sin las calles de Pereira y las rondas nocturnas, evidentemente no es lo mismo, pero esto se llama Peor es Nada, esto por tecnología. Se podría hablar de crear un medio, hay condiciones, se puede, el encuentro de críticos, puede ser un medio, puede ser otro, los blogs que hay, pero me parece que es importante, ya teniendo unos puntos de consenso, por ejemplo, de lo que es la crítica como creatividad, la importancia de ese para quién, de esa gran minoría que espera. Hay una gran cantidad de personas que todos conocemos que no están interesados ni en leer la gran prensa, ni mucho menos lo de los influencers, o mucho menos de las babosadas que se ven en televisión, etcétera, etcétera. Pero también extrañan un sitio que quisiera poder leer todo esto que aquí decimos. Yo sí creo que hay un público real, un para quién, que de pronto está esperando que podamos unificar fuerzas o qué sé yo, o escritos, y poder ir creciendo ante ese público y hacerlo crecer en un intercambio mutuo. Crecemos todos de lado y lado. Quería ser ahí muy breve en ese sentido. Jorge Hernando y Gonzalo, que pidió la palabrita a Gonzalo Restrepo. Bueno, gracias, Germán. A mí me parece que después ya de escuchar a la mayoría de los compañeros, empieza uno a hacer síntesis de cosas. Una de las primeras que me llegan es que estamos dentro de un cambio de orden mundial. Entonces, sería la crítica ante el cambio de orden mundial que implica una relación directa con el G5.
y el papel que viene a representar en el futuro próximo el G5 y toda la evolución que va a tener el planeta alrededor de este fenómeno, que se está ligando. Por ejemplo, esta mañana leía y es que escuchaba un video de la relación de G5 con la pandemia y con la vacuna que cada uno seguramente vamos a tener que tener en nuestro cuerpo. Pero no va por ahí. Entonces, recordaba a un filósofo coreano que está de moda, que hablaba de que la masa como tal, ¿sí? La masa que vivió la revolución bolchevique y la masa de finales del siglo XX había desaparecido para él. Es decir, el concepto de masa para él se convirtió en colmena. Y esta relación hace que realmente miremos la situación con mucha más profundidad de lo que realmente estamos pasando en este momento. Otra cosa que me llamó la atención, y seguramente Germán me corrige, es, porque me adelanto, en el sentido de que por lo regular todos hemos hablado, o la mayoría ha hablado de la crítica a partir de la exhibición, de lo que, o también de la publicación, de la difusión. Pero no sé si en algún momento el festival se ha dedicado de cómo hacer la crítica, es decir, desde por dentro, desde la estructura literaria. Por ejemplo, a mí me encantaría escuchar a Guillermo sobre cómo construye sus críticas, y a Mauricio mucho mejor. Es decir, cuáles son los elementos y las herramientas, y sería muy interesante en este proceso saber los vericuetos y estructuras de cómo armar una crítica y los elementos de ella. Propongo esto como para más adelante mirar y que nos enfoquemos, porque ahí sí ya no salimos del problema general de lo que es la más media, sino que empezamos a mirar la crítica desde la misma estructura. Eso me parece interesante. Y es como mirar más el oficio, ¿no? El oficio como tal. Creo que el cambio de orden mundial, que es un hecho, hace que nosotros tengamos que también transformarnos, ubicarnos dentro de una realidad más concreta, de saber que las cosas ya no son como antes. Este mismo filósofo hablaba del panóptico, es decir, que si el panóptico fue una propuesta psicológica del siglo XVII, creo, de un filósofo, donde la idea era observar, observar pero que no te observen, que es la idea del panóptico, elevar las torres para poder vigilar, que era el concepto más concreto de lo que es una cárcel, ¿no es cierto? En la cárcel, la anterior cárcel, era una cárcel que tenía murallas, cadenas, y que uno de los elementos que más se pedía era la falta de libertad de información. Era un preso que no tenía esas posibilidades. Él habla que ahora estamos en un panóptico, que ese panóptico actual es un panóptico donde vamos a recibir toda la información que queramos, que el neoliberalismo y esto, su buque, su gran elemento viene siendo llenarte de la mayor información posible para poder esclavizarte. Es decir, ahora es la información, entre más información, más estamos ligados al poder. Entonces, esas libertades que nos da el poder ahora, y todo esto que hemos hablado sobre el papel que debe desempeñar la crítica y todos estos problemas que nos acogen, pues realmente tendremos que montarnos sobre otras realidades, y esas realidades, ya las dijo Víctor, es ser colas, es decir, porque uno de los grandes problemas de lo que ha llegado la informática, y esto es aislarnos, sentirnos desde la casa, como decía el compañero que no quería salir al centro de Bogotá, que se sentía más plácido en su casa, pues ese es el fin de esta propuesta universal, aislarnos completamente y poder desarrollar todo su plan, que es un plan que ya está más o menos, mucha gente ya ha denunciado
lo que está pasando en el mundo, y en esa medida creo que tenemos que tomar acciones y poder desarrollar unas propuestas casi individuales, como he escuchado, ¿cierto? Es que nos reingeniería total para nuestros procesos. Entonces, me gustaría de pronto que analizáramos un poco esa parte de cómo hacer, cómo cada uno de nosotros, cómo hace la crítica a nivel de su estructura literaria, que en términos generales nos ayudaría mucho más que la reflexión total. Gracias. Gonzalo. Sí, digamos, muy interesante lo que han dicho todos los colegas. Me gustaría un poco resumir, compilar toda esa vasta información, ¿verdad? Pensando también en aquellas personas que nos están escuchando. De Alfonso, coincido prácticamente con todos. El hecho de no haber querido participar en intermedio, pues me apasiona más escuchar a los demás para salir un poco de ese cierto egoísmo que a veces nos ahonda en nuestras propias aspiraciones profesionales. De Alfonso Molina me interesa su punto de vista muy interesante de la idea de adaptarse, ¿verdad?, a las nuevas tecnologías, lo que es el streaming, la televisión online, la web. Y ahí abarcamos todos esos nuevos conceptos de la mercadotecnia online, del marketing online, y sería muy interesante y estaré mañana presto a escuchar su intervención. Eso es muy importante, ¿verdad? A veces ocurre con algunos críticos ya veteranos, por ejemplo en España, cuando voy a los festivales Sevilla, San Sebastián, Valladolid, que he ido recientemente, pues siempre hay un poquito de no querer como que vincularse de lleno cuando eso es la herramienta actual. Así que con Alfonso Molina, totalmente identificado al final con esa idea fundamental de adaptarnos al streaming, a todo ese mercadeo que inunda nuestra vida hoy. Un segundo punto es con base en lo que ha dicho mi directo amigo Guillermo, con base en lo que ha dicho Mauricio Lorenz, Víctor, aunque Víctor también ha entrado un poco en no tenerle miedo a las tecnologías, es insistir en la historiografía cinematográfica. Eso es muy importante y en eso se nota la riqueza de cada uno de los expositores. Es más, Mauricio es de mis directos escritores. Ahora, mi reciente libro que surgió de la pandemia, pues los libros que tengo de él han servido mucho de guía para apoyar las propuestas interesantes. Entonces, si bien lo primero es adaptarse muy bien, segundo, debemos insistir en la historiografía cinematográfica colombiana, latinoamericana, con Robert Rocha, para que lo hablaba, con el quien coincido también, con la europea, que me tocó vivir la transición del cine de Berlanga, ¿verdad?, del pisito, del cochecito, al cine de asignaturas pendientes, por ejemplo, y de eso se trata, ¿verdad? Hay que darle ahí. Otro punto muy importante es el de la poética y la retórica filma, que le hablaba un poco Ormara Ardila, de pronto quise intuir más en su profundidad sobre lo que nos decía, igual que Juan Guillermo. Y eso me parece fascinante, ¿verdad? Que podamos incurrir más en eso, pero sin olvidar que debemos ser lo más sencillos posibles en nuestra exposición, porque nos van a leer quizás personas que quieran ser en un futuro críticos de cine o que están interesados en documentarse sobre una película. Así que poesía, cine, poética, fílmica, retórica, filma, eso es muy interesante y sería pues un tema para otro futuro encuentro de cine. Yo diría dos cosas personales con base en todo lo que he escuchado. He intentado resumir todas las ideas que me han parecido fantásticas. Yo me centraría con base en las nuevas tecnologías y todo lo que estamos viendo, con todo ese monstruo que sigue creciendo cada vez más, como es Netflix. Ya yo veo Netflix, que estaba reacio a no verla, pero tocó ver algunas películas para poder ahondar. Yo digo dos cosas importantes, que hay que tener estrategias y hay que diseñar algunas motivaciones para las nuevas generaciones. Yo, cuando muere Ernesto Macaulay en El Heraldo, por ejemplo,
y ya se acabó mi columna de cine, que llevaba 30 y pico de años en ella. Entonces hice mi sitio web, hice hace 3 meses mi programa, un canal de televisión, mi programa online que se llama El Cine, sin ir más lejos.com, así igual se llama el sitio web. Pero también ese ejercicio de la escritura, en todos estos criterios transmedia, ya no es lo mismo que cuando escribimos, mi querido Mauricio Lorenz, para El Tiempo, o voy a escribir para un libro particular, o voy a escribir para El Espectador, porque el lector, las nuevas generaciones de lectores de Internet, o de los blogs, o de los websites, ya, y lo digo por experiencia, por mi vida universitaria, no están muy interesados en esas lecturas amplias, análisis profundos, súper interesantes. Entonces, tenemos que, dentro del contexto del periodismo cinematográfico, adaptar una propuesta donde seamos breves, no por lo aquello de lo breve y bueno 2 veces bueno, sino, entonces buscar así llegar más a los chicos, porque no podemos seguir viviendo del pasado, ¿no? Eder, el gran crítico de cine norteamericano que murió, le hicieron un cortometraje, y ahí quedó, va a las universidades para que todo el mundo lo escuche a través de su documental. En ese sentido también, entonces, de buscar estrategias y diseñar desde el punto de vista del marketing, mi querido Germán, esas nuevas estrategias, ¿verdad? Para que los chicos también se aproximen, porque sí que si no, como bien lo han dicho todos, pues siguen viendo una cantidad de barbaridades y una cantidad de cosas absurdas y que no tienen sentido, ¿verdad? Que restan un poco la vida del crítico cinematográfico. Así que ese sería un poco resumiendo todo lo interesante que han dicho. Yo simplemente aportaría que no haya felonía. Es decir, a veces hay hipocresía entre los mismos colegas. No lo digo entre nosotros, porque siempre de una u otra forma estamos en contacto, pero si hay una gran felonía con otros críticos, y Mauricio los conoce muy bien en Bogotá, que son ellos, porque ellos son los putaboys, pues no sé. Entonces, esa sería, pues, Germán, mi corta propuesta, un poco resumir todo lo que han dicho para la gente que está un poco con tanta cantidad de ideas. Hay que adaptarse, hay que asistir en la historiografía cinematográfica, hay que adaptarse a los streaming, hay que mirar más ese concepto de poesía, cine, poética, retórica, fílmica, y no olvidemos, ya que estamos involucrados en el streaming, yo nunca pensé adaptarse. No olvidemos entonces, mis queridos amigos, que todos tenemos la capacidad de los medios en los cuales vivimos y escribimos, generar estrategias, ¿no? Tener esa sensata humildad de decir, bueno, ¿cómo llego yo de una forma más humilde a otras personas que igual tienen que leerme? Porque yo le entiendo a Omar, y Omar me podría entender a mí, pero pensemos también un poquito en aquellas personas que desean aproximarse por primera vez. ¿Y cuál sería la idea que yo dejo a la mesa redonda, mi querido Germán? La idea de querer motivar a las nuevas. ¿Cómo hacemos para motivar a nuevas generaciones que no leen? Yo lo digo a través de mi website, que procuro ya dentro de la escritura del análisis fílmico no ser lo mismo que cuando se escribía para el periódico. Muchas gracias, muy honrado por haberme invitado al encuentro. Me agrada haberlos visto a todos, muy jóvenes y muy tiesos y muy majos, ¿verdad? Muchas gracias. No te oigo. Me pareció que Joaquín quería decir algo. No. Ok, no sé, está bien. En aras del tiempo, y yo quiero decirles, primero invitarlos a que vean la película hoy de Lobato, Celia Cruz regresó a La Habana, 7:30 de la noche. El director nos cedió el permiso de así esté subida en YouTube, porque él dice que se la hurtaron, que prácticamente él no ha autorizado que su documental esté colgado en YouTube. Llevó 8 días a hacer la conversión, el traslado, el envío desde La Habana,
la película para que nosotros la pudiéramos bajar. No está en muy buena calidad, nos lo acaba de decir Gabriel, pero perfectamente se puede ver. Ese documental de José Luis Lobato, que lo vamos a ver esta noche, los quiero invitar para que lo disfruten e invitarlos para mañana, para que estemos otra vez conectados desde las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde mañana también, para que nos reunamos de nuevo. Y yo voy a hacer lo posible por ponerles aquí en la decoración 2 botellitas de ron viejo de Caldas para que se sientan de alguna manera en Pereira. Parido. Te agradezco. San Juan. Mi sobrino, que nos va a traducir en texto muchas de las intervenciones de todos los amigos que han estado participando, porque el sueño nuestro sí es realmente hacer el 8º libro de las memorias de los encuentros este año. O sea que nos vemos esta noche y nos vemos mañana. ¿Qué duración tiene la película? 1 y 10 minutos tiene. Bueno, gracias, Germán. Listo, nos vemos ahí. Nos vemos más luego. Una buena noche y un buen descanso. Buenas noches. Chao a todos, hasta luego. Vamos tarde. Gracias. Chao. Un abrazo a todos. Vale, un abrazo a todos. Gracias a Quiero todos. mucho. Víctor, Gracias. un abrazo. Un abrazo. Saludos Suerte. a Gustavo, a Chao. Jairo, Jorgito, un a abrazo. Guillermo, Lo mismo para ti. Omar. Mismo, Carlos, Mauricio. Todos. Chao, Víctor. Un amigo. Nos vemos en la Omar, Plaza Bolívar de Pereira. Ahí me hizo señas Ponce de los Batman. También nos va a regalar un Batman. Jaime. O en el parque. Batman, Robin y Ponce. Claro, quedó perfecto el trío. ¿No? Un abrazo. Chao, pues.